Hoy es el 11 de septiembre. Hoy hace 15 años que cayeron las Torres Gemelas. Hoy se recuerda el aniversario número 15 de la caída de las Torres Gemelas en los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso preparé una conferencia que se llama Tiempo Cumplido, que muestra cómo ya todas las profecías bíblicas para el final de los tiempos se están cumpliendo ahora en la historia humana. Miren ustedes, por ejemplo, y vamos a conocer algunas profecías. Dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19, 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura. Ustedes saben que hay muchas profecías y muchos profetas en el mundo hoy día. Están allí las de Nostradamus, Parravicino. Existen una gran cantidad de profecías esparcidas por el mundo. Profetas, yo no los llamaría profeta, porque profeta significa el que interpreta la voz de Dios. Yo los llamaría videntes, que son los que reciben revelaciones del diablo. Pero sus revelaciones no pueden traspasar la cortina del Apocalipsis. ¿Saben qué significa Apocalipsis? Apocalipsis viene del griego apocalyptus, que significa descubrir la cortina. El diablo no puede ver más allá del plan de Dios en el Apocalipsis. Y el Señor nos desvela a nosotros a través de su palabra para que podamos ver el final de la historia, anticipadamente. Entonces, Apocalipsis es, según Pedro nos dice, y toda la Biblia, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nosotros nos guiamos por la palabra de Dios como palabra profética más segura. Y esto significa que según el apóstol Pedro nos dice, hacéis bien, ella poponá, estás en lo correcto. La Biblia es la palabra profética más segura. ¿Quieren que les demuestre eso? ¿Les gustaría ver que la Biblia es la palabra profética más segura? Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 8, versículos 3 al 7. Y vamos a mostrar una palabra profética que se cumplió el 11 de septiembre del 2001. Ustedes saben que Dios anunció la caída de las Torres Gemelas en su palabra. Así calcado como si Daniel hubiera estado viendo el 11 de septiembre CNN. Vamos a mirar. Dice, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río. Quiero aclarar que para Daniel, cuando él dice carnero, macho cabrío, el oso, el águila, él siempre está comparando con imperios. Por ejemplo, el oso es Rusia, el águila es Estados Unidos. Entonces él siempre compara los sistemas del gobierno y de los imperios humanos, compara con bestias. Ahora Daniel dice que ve un carnero que estaba delante del río. Él estaba parado a la orilla del río, y del otro lado del río, delante del río, había un carnero que tenía dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. ¿Quieren que les muestre? Ahí está. Este es el río Hudson en los Estados Unidos, delante del cual está la Torre Gemela. Entonces Daniel lo que nos dice, que vio un carnero, es decir, un imperio mundial, que tenía dos cuernos muy altos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. La palabra profética más segura, la Biblia. Pero vamos a seguir desmenuzando. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, es decir, con su poder. El cuerno significa poder, autoridad. Con su poder económico, político y militar, hería al poniente, al norte, al sur. Invasión en Oriente Medio.
ahí estaba ya, derroquemos a Saddam Hussein, se iban. Estaban imponiendo medidas para América del Sur, todo estaba en los planes de controlar Estados Unidos y ninguna bestia podía pararse delante de él, o sea, no había otro gobierno mundial que pueda detener a los Estados Unidos de Norteamérica. Eso es lo que Daniel estaba viendo. Ni había quien escapase de su poder y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Tú sabes, el imperio norteamericano iba creciendo, hacía lo que quería, derrocaba gobiernos, ponía gobiernos aquí, allá, etcétera, etcétera. Entonces, el Pentágono, símbolo del poder norteamericano, su fuerza aérea, el US Air Force, etcétera, etcétera. Pero dice Daniel, mientras yo consideraba esto, decía Daniel, he aquí un macho cabrío, otro poder político. Venía del lado del poniente sobre la faz de la tierra, sin tocar la tierra, o sea, obede. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus dos ojos. Daniel no pudo decir, he visto un avión de American Airlines. Pero él sabía que esto representaba un poder político oculto, un macho cabrío, representado por este sistema que tenía dos ojos y un cuerno notable entre sus dos ojos. Él no pudo decir avión porque no existía. Entonces dice, tenía dos ojos, pero no entendéis. Y tenía un cuerno notable entre sus dos ojos. Miren ustedes, Daniel va interpretando todo esto. Dice que venía sobre la faz de la tierra sin tocar la tierra. ¿Y qué le pasó? Dice, vino hasta ¿qué? Hasta el carnero de dos cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. ¿Y qué hizo? Yo lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Díganme si no es una palabra profética sorprendente, con una claridad impresionante. Hoy los hechos mundiales nos permiten conectar con la profecía bíblica. Lo derribó portando a tierra, miren ustedes, y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder, ni siquiera Dios, porque la nación de Estados Unidos se está apartando cada vez más de Dios. Y no hubo nadie, ni Rusia, ni China, ni México, nadie pudo librar al carnero del poder del macho cabrío que le atacó. Así fue como cayó Estados Unidos. Si el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. En el momento de la gloria del imperio norteamericano, allí fue cuando de pronto vino este sistema contra otro sistema y lo derribó a tierra. Y desde entonces Estados Unidos no puede volver a levantarse.